relación a lo que hemos escuchado hoy del presidente del Principado de Asturias, la verdad que reconozco que mucho tiempo no le pudo llevar, porque hemos escuchado promesas e informaciones que ya trasladó en otros plenos de orientación política. De hecho, hemos vuelto a escuchar un enemigo de la democracia, que le niega la palabra y la conversación a más de 30.000 asturianos que representa Vox en esta Junta General del Principado de Asturias. Yo creo que así es muy difícil que Adrián Barbón sea una solución para el futuro de Asturias. Lo que sí tengo que reconocerle al presidente del Principado de Asturias es su capacidad para la interpretación. Bueno, no en vano lleva en política tantos años ya que es casi más un actor que un político, porque miente con tal descaro sin que se le note que ciertamente es una de las grandes capacidades. Ha mentido en reiteradas ocasiones hoy a los asturianos y mañana lo acreditaremos con datos y creo que los asturianos no se merecen a un presidente que les mienta. Nos ha sorprendido también que hable de agenda del cambio hoy, a 9 meses de legislatura. Ese cambio tenía que haber comenzado por lo menos hace 3 años largos, porque es el presidente de las eternas promesas. Todo lo solucionará en el futuro. Es un presidente que habla de cercanía a los asturianos, cuando hemos visto que huía de los ganaderos en Cangas de Onís o aquí mismo en Oviedo. Un presidente que quiere cercanía con todo el mundo, pero que huye de los trabajadores, por ejemplo, de Alcoa, cuando protestaban en Avilés. Un presidente que rehuye cualquier crítica pública encerrado en su coche oficial.